Hola a todos y todas, sean bienvenidos a su canal Ingeniería en 3D. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo realizar el diseño de nuestras losas de hormigón armado. En este continuaremos con la temática del diseño estructural, pero esta vez será referido a las vigas y columnas. Como siempre les digo, si estamos listos, comencemos. Para el diseño de nuestras vigas y columnas, lo primero que haremos será revisar los recubrimientos. Esto lo vemos en la pestaña Define Frame Sections y veamos las propiedades de esta viga 40 por 80, por ejemplo. La seleccionamos y presionamos Modify Show Property. Luego vamos a Modify Show Rebar y aquí en el recubrimiento al centroide de las barras longitudinales le ponemos un valor que será tentativo porque en dependencia de la cantidad de barras que necesite la viga estará el número de camadas y por consecuente este valor puede cambiar en nuestro diseño, aunque los cambios en el refuerzo no son significativos. Pueden ser conservadores y calcular un DS superior al que ustedes creen que puede pedir la viga, y así no tendrían que regresar aquí a modificarlo. Vamos a dejar este valor de 50 milímetros, presionamos OK y ahora vayamos a las columnas. Por ejemplo, veamos esta de 40 por 40. Vayamos a Reinforcement, Modify y aquí si es el recubrimiento neto. Así que vamos a dejar estos 4 centímetros que definimos en uno de nuestros capítulos anteriores. Los otros valores de refuerzo no nos interesan por ahora porque vamos a pedirle al programa que nuestro elemento sea diseñado, no chequeado. Así que presionamos OK y ahora pasaremos a ver las preferencias de diseño. Vayamos ahora a ver las preferencias. Para ello presionamos Design, Concrete Frame Design y en View Revise Preference lo primero será escoger el código por el cual vamos a diseñar nuestros elementos. Para este caso particular trabajaremos con el ACI más reciente. Aquí prefiero trabajar con envolventes para los casos de multirespuesta, ya sea Time History, análisis paso a paso, etc. Tenemos muchas características que se pueden revisar: considerar la excentricidad mínima, introducir la categoría sísmica, etc. Están también los factores de resistencia que conocemos y demás características para elementos postensados. Aquí al lado pueden leer una descripción de cada uno de los acápites. Presionamos OK. Ahora, como en las losas, seleccionamos las combinaciones de diseño. En Design Concrete Frame Design, Select Design Combinations. Podemos ver las combinaciones que vamos a utilizar. Vamos a seleccionarlas todas como mismo hicimos para la losa y presionamos este símbolo para que las ponga en la lista de las que vamos a emplear. Y de esta forma ya podemos correr el análisis. Presionamos el icono y una vez que el programa ha terminado, le indicamos que diseñe los frames de hormigón. Para ello, presionamos aquí y el programa comenzará a diseñar los elementos. Primero, vamos a ver lo referente al diseño de las vigas. Pongamos una vista en planta, será la del Story One. Y aquí
vamos primero a explicar visualmente qué nos muestra el programa. Esos valores corresponden a la cuantía de refuerzo longitudinal, tanto en la parte superior como en la inferior. Por ejemplo, esta viga tendría 1839 milímetros cuadrados en la parte superior y 1379 milímetros cuadrados en el inferior. Recuerden que las unidades las pueden cambiar justamente aquí en units y pueden trabajar en centímetros cuadrados si les es más cómodo. Al final lo que tendrían que hacer sería correr la coma 2 lugares hacia la izquierda. O sea, en planta tenemos el refuerzo longitudinal para los apoyos y el centro. Se pueden agregar más estaciones en Assign Frame o Put Stations. Ahora veamos los detalles del diseño. Para ello, presionamos clic derecho sobre la viga y nos sale esta ventana que nos muestra la combinación, la estación, el acero superior, el inferior y el refuerzo acortante. Si presionamos Overrise, podemos cambiar la sección o algunas de las características que definimos en las preferencias de diseño. En Details tendremos un reporte de las solicitaciones y la capacidad resistente de la sección, acompañado de, por supuesto, sus características geométricas y físico-mecánicas, cuantía mínima, etc. De todo esto tienen un resumen, o si quieren ir más específico a algunos detalles que tengan que ver con el diseño a flexión, acortante, y también pueden ver la envolvente de solicitaciones. Por último están los diagramas. Aquí podemos seleccionar para qué combinación queremos verlos. Vamos a dejar la envolvente por ahora. Podemos ver primeramente la luz y la sección será una viga de 40 por 80 de 8 metros de largo. Y en la siguiente página sería la envolvente de momentos con su gráfico de refuerzo longitudinal y lo mismo para el cortante. Así que si yo fuera a diseñar esta viga, tendría estas cuantías en los extremos y el centro. Para tener los cercos, por ejemplo, en el extremo tenemos un valor de cuantía de refuerzo transversal. Ese valor lo dividimos entre el área de los estribos que vayamos a utilizar en las vigas, ya sean cercos número 10, 12, en dependencia de las patas que tengan, 2 o 3, y eso nos daría una cantidad. Para obtener el espaciamiento, lo que hacemos será dividir 1 metro entre esa cantidad, y de esta forma tendremos los cercos y su espaciamiento. Debemos entonces realizar otros chequeos, como es espaciamiento máximo o mínimo, etc. Y así es como se diseñan las vigas. Pasemos ahora a las columnas. Veamos una vista en elevación. Como ven, hay algunos elementos que están en rojo y acompañados de las siglas OS. De esos elementos hablaremos al final del video. Vamos a enfocarnos por el momento en las secciones que resisten las cargas. Igual que en las vigas, nos ofrece refuerzo longitudinal del elemento. Y además, veamos los detalles presionando clic derecho sobre ella. Como ven, la ventana es parecida. Tenemos las combinaciones, la estación, el refuerzo longitudinal y los refuerzos para los cortantes en ambas direcciones. Aquí en los Overrise, al igual que en las vigas, tenemos unas cuantas características que definimos en las preferencias. Vamos a esta pestaña en la que podemos ver ahora los detalles de los cálculos para cada columna. Como en las vigas tenemos un resumen del diseño
con la sección, la combinación crítica, las características del material, los parámetros de diseños y las cuantías de refuerzo longitudinal y transversal. Tenemos otras pestañas más específicas con los detalles a flexión, acortante para la unión, los Beam Column Capacity Ratio para ver cómo trabaja el conjunto y la envolvente para las solicitaciones. Y ahora veamos lo referente al diagrama de interacción. Pueden ver el diagrama 3D que nos muestra la capacidad resistente de la sección. Estos valores son los que conforman la curva para cada ubicación, que va moviéndose por la superficie de la columna. Aquí pueden cambiar esa posición. Pueden verlo en 3D, pueden verlo desde el punto de vista de los momentos y también, como estamos más acostumbrados a verlo, en un gráfico 2D de PU contra MU. Pongamos el 3D de nuevo para ver las cargas, que son estos puntos azules. Aquí en esta pestaña donde dice All pueden ver una combinación específica si lo desean, y si sitúan el cursor sobre un punto de carga en el diagrama podrán ver la combinación, sus solicitaciones y la relación capacidad-demanda para cada una de las combinaciones. Y así se diseñan las columnas. Tienen el refuerzo longitudinal y con el transversal aplican el mismo procedimiento que aplicamos en las vigas. De igual forma, si desean diseñar utilizando una hoja de cálculo en Excel, MATLAB u otro programa, pueden ir a las tablas y extraer los datos y hacer sus propios gráficos. Esa sería la forma de diseñar las columnas. Ahora hablaremos de los elementos que no resisten. Si los ven, están en rojo, y para poder saber por qué fallan, dan clic derecho sobre ellos. Por ejemplo, aquí presionamos y el programa les asigna las siglas OS, que significa Overstressed, o lo que sería sobrecargado en español, y además les asigna un número en dependencia del tipo de fallo que sea. Para saber cuál es, van a Details y al final del resumen les dice lo que pasa. Ahí ustedes deben tomar la decisión que les ayude a corregir este problema. Puede ser aumentando la sección, puede ser cambiando alguna condición de apoyo, etc. Si van al diagrama de interacción en esta columna, ven que este punto está fuera del gráfico y su factor de demanda-capacidad es superior a 1. En algún momento publicaremos un video aquí en el canal con las OS más comunes y otras no tanto, su significado y cómo solucionarlas. Y hasta aquí nuestro video de hoy, en el que estuvimos viendo cómo diseñar nuestras vigas y columnas. Gracias por la atención y recuerden, pueden dejar sus dudas y sugerencias en los comentarios. Y si les gustó el video, den like, suscríbanse, compartan con sus colegas, comenten y presionen la campanita para que estén al tanto de nuestras próximas entregas. Espero que nos sigan acompañando en este viaje por la modelación y el diseño estructural. Hasta pronto.